cuando presentes al doctor Choi, puedes a lo mejor hacer la presentación en inglés, solamente esa parte. Perfecto, súper. Listo, estamos listos, ¿eh? Ya son las 8, podemos iniciar. Fantástico, yo doy inicio entonces. Muy buenas noches a todos acá en Chile, muy buenas noches, buenas tardes, buenos días, me imagino, en diferentes partes del mundo. Nos reunimos hoy nuevamente en un webinar de la Asociación Latinoamericana de Microcirugía, esta vez dedicado al tema de reconstrucción de cabeza y cuello, tema que será abordado por dos magníficos cirujanos plásticos y microcirujanos, el doctor Christian Schaubenholt de Buenos Aires y el doctor Jong-Woo Choi de Corea. Para mí es un honor tener la posibilidad de moderar este webinar y rápidamente voy a dar paso a la primera charla, que es la charla del doctor Christian Schaubenholt. El doctor Schaubenholt es cirujano plástico en el Hospital Universitario Austral, donde es director del Fellows de Microcirugía y es past president de ALAM, habiendo organizado un gran congreso el año pasado en Buenos Aires. Un gran amigo y colega, así que le dejo la palabra con su charla sobre reconstrucción extensa, estética y funcional del macizo maxilofacial. Adelante, Cristian, por favor. Bueno, buenos días a todos. Simplemente saber si se está viendo ahí la pantalla mía compartida. Perfectamente, Cristian. Bueno, entonces agradecer la invitación. Es un honor para mí estar con ustedes, encontrarme un placer con amigos de Latinoamérica y de hablar de un tema que me apasiona mucho, que es la reconstrucción estética y funcional del macizo facial con colgajos microquirúrgicos. A los que están escuchando, bienvenido al webinar 2.795.000 de esta cuarentena. Pero bueno, simplemente aclarar que nosotros en ALAM el año pasado ya fuimos bastante visionarios y con la idea de mantener la educación médica continua ya empezamos con este tipo de webinars, así que no es algo que estamos improvisando. Y entrando un poquito con la charla, que no avanza. Ahí está. Todos ustedes saben que la reconstrucción del macizo facial debe ser uno de los máximos desafíos para nosotros como cirujanos reconstructivos, porque la cara tiene una importancia estética y funcional que todos ustedes conocen, tanto para la vida laboral como para la vida social, y realmente un defecto no bien resuelto en la cara lleva al paciente a tener una muy mala calidad de vida. Ahora, entre nosotros, sí, la verdad que en estos meses podemos tener algún mal resultado reconstructivo porque los pacientes con la cuarentena están usando barbijos, pero cuando esto se vaya en un par de meses, estos pacientes van a venir a golpearnos la puerta para exigirnos mejores resultados. Así que ante este desafío, ¿cómo nos plantamos y qué tipo de soluciones le podemos ofrecer? Para pensar en la solución, lo primero que tenemos que tener claro es cuál es la importancia de este hueso, de esta mandíbula. Y realmente cuando uno empieza a estudiar las funciones que tiene, la falta de mandíbula es una secuela severísima, porque este paciente sin mandíbula no puede hablar, no puede masticar, no puede deglutir, tiene que tener una traqueostomía, se va a broncoaspirar y seguramente una sonda nasogástrica o una gastrostomía de por vida, con lo cual es condenar a un paciente a que su calidad de vida sea muy mala. Y obviamente es la responsable del sostén de las partes blandas del tercio inferior de la cara, con lo cual las consideraciones estéticas de la mandíbula también son muy importantes. Y desde ya que cuando estamos pensando o haciendo nuestra reconstrucción, tenemos que ser muy meticulosos en el momento de posicionar los tejidos que vayamos a transferir, porque cualquier alteración que nosotros produzcamos, nosotros sabemos que en la cara más o menos 5 milímetros es la diferencia entre un prognatismo o un retrognatismo, con lo cual 5 milímetros en la cara es mucha diferencia. Y tenemos que tener claro qué es lo que el objetivo de nuestra reconstrucción.
Entonces, básicamente tenemos que pensar en aportar tejido de las mismas características del tejido que falta. Obviamente en la mandíbula necesitamos llevar hueso. El peroné ha sido un poco, ya bastante poco discutido, que es el gold estándar en este tipo de reconstrucciones, que nos permite colocar implantes para tener dientes y también solucionar el problema del intraoral lining. Y también cuando hacemos las osteotomías en el peroné tenemos que tener muy claro que nosotros no debemos ni sacrificar el contorno facial ni el plano oclusal, que son dos metas fundamentales de nuestra reconstrucción. Las formas de presentación son variadísimas, no importa acordarse esta clasificación. Sí interesa que tengamos presente de que es importante tener una charla con el cirujano oncólogo antes de la resección para ver qué tipo de defecto nosotros vamos a tener que solucionar. Y básicamente hay dos situaciones en nuestra práctica clínica. Una es que la cara vestibular de la mandíbula está indemne, entonces nosotros podemos modelar un template en base a esa mandíbula normal y la otra posibilidad en estos tiempos es hacer una impresión, que hoy yo creo que en Latinoamérica ya en prácticamente todos los lugares tenemos posibilidad de tener una impresora 3D y mientras se está haciendo la resección del tumor nosotros podemos con ese modelo de mandíbula del customizado del paciente ir modelando la placa para ya tener perfectamente modelada la placa que nosotros necesitamos. Y obviamente, si tenemos la posibilidad de apoyarnos en las guías de corte que derivan de la planificación virtual que se hace en el preoperatorio, que nos va a dar muchísima seguridad al momento de hacer las osteotomías. Si esto no fuera posible o no tuviéramos disponibilidad de esto por distintos factores, tendríamos que recurrir a la vieja escuela, que es hacer una cuña, una osteotomía en ángulo para generar en el plano horizontal, como puede ser el ángulo parasinficiario, digamos, un modelado de ese hueso para lograr la forma de la mandíbula. Lo que tenemos que hacer es hacer una osteotomía utilizando los ángulos suplementarios, que son, los ángulos suplementarios son cuando la suma de dichos ángulos llega a 180, con lo cual si yo quiero generar un ángulo de 140 grados, tendría que hacer una osteotomía de 40 grados para girar el peroné y lograr el ángulo que yo quiero. Lo mismo a nivel del ángulo mandibular. Si yo quiero generar un ángulo de 120 grados, tengo que hacer una osteotomía de 60 grados en la cara sería anterior de la mandíbula para generar una curvatura en el peroné y que pueda yo con esto armar la rama ascendente de la mandíbula. La cosa se complica un poco más cuando la cara vestibular de la mandíbula está deformada. En esas situaciones, hoy por hoy, se simplifica mucho con el tema de la planificación virtual, porque nosotros podemos hacer un mirroring de la mandíbula contralateral y de esa manera tener una mandíbula sana y con esa mandíbula modelar, como vimos antes, una placa y en base a eso planificar nuestras osteotomías. Así es como les va a mandar la empresa con quien ustedes se manejen los modelos, haciendo un mirroring del lado contralateral, la planificación con el peroné y ustedes pueden modelar la placa y si pueden, obviamente, y tienen la posibilidad también apoyarse en las guías de corte que, como les digo, o les dije anteriormente, les va a dar muchísima seguridad al momento de hacer las osteotomías. Un problema que nos presenta el peroné es que el peroné tiene básicamente la mitad de altura en la mandíbula déntula, con lo cual hay una situación en que si nosotros ponemos el peroné muy arriba sacrificamos el contorno facial y si lo ponemos muy abajo hacemos difícil la tarea para el implantólogo para que pueda colocar los implantes en el postoperatorio. Por eso que básicamente para esto hay 2 o 3 soluciones, las dos más utilizadas son hacer el peroné, lo que llaman caño de escopeta o double barret, en donde cortamos un segmento de 1 centímetro del peroné y lo doblamos 180 grados sobre su eje para lograr la altura deseada. Otra posibilidad, descrita por el equipo de Fu Chang Wei, es colocar una placa de reconstrucción en el reborde para reproducir el contorno facial y el peroné a nivel de la arcada alveolar para facilitar lo que sería la colocación de implantes en el postoperatorio. Este es un caso en donde hicimos esto que les estaba mostrando. Me gustaría con ustedes compartir casos, que en general son casos que fueron un poco dolor de cabeza para mí y para todos nosotros, o sea que
en base a estos casos poder ir viendo cómo nosotros planificamos las distintas situaciones que se nos presentan en la clínica para, en base a eso, facilitar un poco la discusión de este tipo de casos. Este es un paciente que había tenido, un paciente joven, léntulo, que había tenido una reconstrucción mandibular por una resección de un tumor benigno, en donde se colocó una placa de osteosíntesis y material aloplástico. Obviamente el material aloplástico se perdió y la placa con el tiempo se fracturó, que es lo que debiera pasar. Fíjense la situación de partes blandas a nivel del cuello y por debajo del ángulo de la mandíbula, y cuál es la situación de la mordida, esa laterodesviación generada por la fractura de la placa. Lo que hicimos fue uno de los primeros pacientes que empezamos a tener disponibilidad de impresoras 3D, fue hacer, como les comenté antes, un mirroring de la mandíbula sana al lado contralateral, en base a eso modelar la placa, y con esa placa hacer las osteotomías. Todavía no teníamos guías de corte, hacer las osteotomías, como les comenté, con los ángulos suplementarios. Y fíjense cómo ya la situación a nivel de partes blandas mejora, porque el colgajo de peroné nos va a aportar músculo, fascia, grasa, piel, y entonces podemos mejorar toda esa situación. Y cómo al paciente, llevándolo a fijación intermaxilar durante la cirugía, podemos recuperar la línea media que estaba perdida, como ven en la foto de arriba. Otro caso problema, una chica joven que en su niñez ha sido tratada por otro equipo, por un tumor a nivel de la mandíbula, con intento frustro de reconstrucción con una costilla, un colgajo de costilla, en donde claramente está con un síndrome de Andy Gamp por la falta de mandíbula. Fíjense clínicamente el problema que tenía, estético y funcional. Esta era el comienzo del tratamiento, donde obviamente al no tener mandíbula su maxilar nunca se desarrolló, con lo cual el primer tratamiento fue expandir ese maxilar para después, en base a ese maxilar, tener, como hacemos con las fracturas, las fracturas panfaciales, un parámetro, un norte a donde llevar nuestra mandíbula. Esta es la tomografía de la paciente. Fíjense, tenía una rama ascendente izquierda y un remanente, probablemente de costilla, al lado derecho. Una vez expandido ese maxilar, hicimos un modelo de ese maxilar y lo homologamos a un modelo de mandíbula en donde la arcada del maxilar y de la mandíbula eran compatibles. Y con ese modelo lo tomamos para moldear nuestra placa de reconstrucción que se hizo previo a la cirugía. Ahí está la placa con el peroné. Nosotros tratamos de hacer las osteotomías en la pierna para tratar de disminuir el tiempo de isquemia. Y esta es la paciente en el postoperatorio con la panorámica. Y fíjense cómo ya en el quirófano cambió notablemente la proyección del tercio inferior de la cara, en donde obviamente ahora dejó de tener ese síndrome de Andy Gamp para tener ya el tercio medio desarrollado. Eso que ven ahí es un punto arquetonado a nivel de meritón, porque me gusta hacerlo porque si no, de alguna manera, lo que a veces lo que pasa es que las partes blandas del labio inferior se van deslizando hacia abajo y luego se posicionan en un aspecto, en una situación bastante poco favorables, y a veces eso da problemas para la deglución o el esfínter oral del orbicular y también estéticamente. Esta es la paciente en el postoperatorio. Esta paciente creció y ahora estas son las fotos que nos manda. Ingresó en la facultad y está haciendo una vida, por suerte, muy normal, y ella está muy conforme con el resultado. Otra situación, una paciente joven, un tumor benigno, resección y colocación de placas de osteosíntesis sin ningún tipo de reconstrucción autóloga. Obviamente la situación es la que ustedes, digamos, el presente de esta paciente es la que todos ya conocemos. La placa se va a exponer. Fíjense el defecto que tenía y lo único que se hizo fue poner una placa de reconstrucción. Planificamos esta paciente de una manera muy similar a la anterior. Tomamos una impresión del maxilar superior para homologarlo a un modelo de mandíbula y en base a eso contornear nuestra placa de reconstrucción. Y ahí está la paciente en el postoperatorio con la placa de reconstrucción que parcialmente se quitó para poder colocar los implantes. Y, perdón por algunas de las fotos, hay algunos de los pacientes en los cuales yo no pude seguirlos personalmente, los siguió el colega con el cual hemos trabajado. Entonces, esta foto por ahí no es la mejor, pero fíjense cómo ya la paciente pasó de tener ese tercio inferior sin proyección
a tener un mentón con un ángulo cérvico-mentoniano y pasar de esta situación de rehabilitación oral a esta otra en donde ya se le pudo poner implantes y contar con dientes propios, ¿no? Otro caso que sin duda da para discusión, porque ese es un caso de un paciente con una herida de arma de fuego, en donde presenta esta situación a lo que es las partes blandas y falta de continencia a nivel del esfínter oral, una mordida abierta por contacto prematuro de los molares, operado por otro colega, en donde lo que hizo en el momento fue colocar una placa de reconstrucción. Este es el defecto a nivel de la mandíbula. Si bien, y acá es donde podríamos tener la discusión, el colega que a mí me llama para hacer un colgajo radial, porque él iba a hacer un injerto de cresta ilíaca. Entonces le dije, mira, considero que vas a tener 2 zonas dadoras, y en este caso yo me inclino por hacer un solo colgajo, y por eso que le propuse hacer un peroné. Pero además de hacer el peroné, que entiendo puede ser discutido por cualquiera de ustedes, había que resolver el tema de la mordida. Entonces es fundamental contar con algún colega ortodoncista que nos pueda dar este tipo de splints, tal cual como se hace en cirugía ortognática. Entonces soltamos todas las fijaciones que tenía la mandíbula, colocamos al paciente en fijación intermaxilar con este splint para llevarlo a una mordida normal, modelamos la placa de reconstrucción y sobre esa placa de reconstrucción colocamos un colgajo de peroné con una pastilla oral, una pastilla para dar la cobertura oral, como ustedes vieron, por ese defecto que tenía. Acá está el paciente en el posoperatorio, donde, como pueden ver, la mordida abierta se solucionó, se colocaron los implantes, y luego de la revisión de partes blandas, el paciente mejoró francamente su continencia oral. Otra situación de una paciente que se le realizó una reconstrucción con un colgajo de peroné en otra institución, el cual fracasó, y fíjense cuáles son los problemas que tenemos en estos pacientes jóvenes cuando la arcada anterior de la mandíbula no está reconstruida con tejido autólogo y obviamente con hueso, ¿no? Porque un colgajo de parte blanda también tendría esta misma suerte. Se expuso por completo la placa de reconstrucción. Y lo que hicimos con esta paciente fue también con guías de planificación, con impresiones 3D, planificar la reconstrucción con un colgajo de la pierna contralateral para poder restituir la función y la estética del tercio inferior de la cara. Pasando ahora un poco a lo que es el tercio medio, que para mí sin duda es por ahí lo más complejo que podemos tener, porque entiendo que además es una zona chica en la cual podemos trabajar, y el pedículo tiene que hacer un trayecto largo desde el maxilar hasta el cuello, con lo cual para mí es el máximo desafío en digamos, lo que es el macizo facial. Este hueso también tiene importantísimas funciones, igual que la mandíbula, tanto en el habla, en la masticación, como en la deglución. Y fíjense qué pasa cuando no reconstruimos un maxilar. El paciente va a tener una distopía orbitaria, una falta de proyección del tercio medio a nivel malar, una retracción del labio, una insuficiencia oral, una comunicación oronasal. Básicamente la calidad de vida de estos pacientes es malísima. Fíjense, otro paciente que fue tratado con una resección por un tumor, una maxilectomía, y en su momento otros colegas lo reconstruyeron con un colgajo de temporal. Y acá es donde empezamos a ver que si no tenemos claros los conceptos de qué es lo que importa en el tercio medio, es donde empezamos a ver mal los resultados. No solo a nivel de la zona dadora, como pueden ver que no fue tratada, sino a nivel de la zona receptora de este tejido que se realizó la transferencia. Entonces, en el tercio medio, ¿qué es lo que no debemos dejar de hacer? Es repilarizar el tercio medio. Obviamente en la mandíbula también, pero en el tercio medio, si nosotros no repilarizamos, igual que lo hacemos cuando tratamos un trauma facial, en cirugía maxilofacial, esto es lo mismo. Y además tenemos que agregarle el hecho de obturar las cavidades a nivel del tercio medio, los senos, para que no haya una comunicación oronasal. Y tenemos que todo el tiempo que estamos haciendo este trabajo estar pensando en que ese paciente en un futuro debiera poder colocarse implantes y tener implantes para poder tener dientes y poder recuperar su masticación. Entonces, en el tercio medio, igual que en la mandíbula,
tanto la estética como la parte funcional van verdaderamente de la mano y debemos considerar los dos aspectos por igual, porque además, cuanto más funcionales somos, más estéticos van a ser nuestros resultados y viceversa. Recordar siempre que es muy importante dónde placemos cada uno de estos segmentos óseos porque van a tener una injerencia directa en la forma de la cara. Y así como la mandíbula había una clasificación, en el maxilar también hay una clasificación. Esta es la ciudad de Puerto Varas, lindísima, que estuve hace un par de años en el Patagonia Microsurgery Meeting, que tuve la oportunidad de estar ahí. Y el lema del congreso era Keep it simple, entonces me pareció interesante de que para simplificar este tipo de clasificaciones, que son bastante tediosas, dejarles el concepto de que tanto en la mandíbula como en el maxilar lo que importa es que hay un componente horizontal y un componente vertical del defecto. Hay defectos que van a ser puramente horizontales, hay defectos que van a ser horizontales y con un mayor o menor componente vertical. Y en base a eso nosotros tenemos que planificar nuestra reconstrucción. Entonces les comparto ahora algunos casos, iremos de menor a mayor. Esta es una chica joven con un tumor benigno en el maxilar superior, en donde el cirujano oncólogo pudo hacer una resección oncológica o del tumor por vía endoral, y nosotros pensando que la mejor reconstrucción para ella, como cuando charlamos al principio, sería aportar hueso, y nosotros creemos más en el hueso vascularizado que en los injertos óseos, hicimos un colgajo de peroné, la mucosa pudo ser, digamos, no fue resecada en la resección, no hizo falta, con lo cual se hizo un cierre directo más la fascia del colgajo, y la paciente en un posoperatorio inmediato, donde tiene un poco de edema en la zona donde se hizo la cirugía, pero como pueden ver se pudo colocar implantes en este hueso, porque perfectamente soporta este tipo de implantes el hueso del peroné, y la paciente en un posoperatorio más alejado, en donde no tiene cicatrices en la cara y donde se logró la rehabilitación odontoprotética completa, que de nuevo es la meta final tanto de reconstrucción de mandíbula como de maxilar. Otro caso, un caso oncológico en este caso, un paciente ya mayor, en donde el defecto es bilateral, es como si fuera una LEFOR 1 para que se ubique en el defecto, con mucho componente horizontal, muy poco componente vertical, de esta clasificación de Puerto Varas que yo les comentaba. Ahí está la reconstrucción, se hizo un colgajo de peroné, en donde va de un lado hacia el otro, pero en donde no hay ninguna rama, ningún arbotante vertical. Este es el paciente en el postoperatorio, donde pueden ver un pequeño grado de ptosis del lado izquierdo, por alguna resección de partes blandas seguramente de los cigomáticos, pero el concepto es que si el cirujano oncólogo puede hacer la resección en forma endoral, nosotros podemos hacer claramente la reconstrucción en forma endoral. Y para este tipo de pacientes, puntualmente para este paciente, esta es la mesa que nosotros teníamos preparada. Fíjense, para poder estar tranquilos y poder mejorar nuestros resultados, nosotros teníamos las guías de corte para el peroné que se habían planificado con planificación virtual, teníamos los segmentos que queríamos reproducir, y muy importante, acá en azul, no sé si me puede seguir con el mouse, pero acá en azul, esto que está acá, es un splint que se le pidió a una ortodoncista que trabaja con nosotros con estos modelos de su mordida normal del paciente, para que cuando nosotros, y cuál es el aporte de estos splints, es que nos permiten tener en un solo instrumento tanto o podemos corregir tanto el defecto horizontal como vertical. El horizontal, haciendo coincidir o metiendo el peroné en este splint y reproduciendo la atotomía de modo tal de que nosotros podamos reproducir la arcada alveolar. Y el defecto vertical se logra cuando nosotros hacemos la sección del pedículo y llevamos el colgajo al defecto. Una vez que nosotros ponemos esto tal cual como si fuera cirugía ortognática o cirugía del trauma, cuando nosotros logramos poner el paciente como en fijación intermaxilar, o este paciente reproduce lo que es la arcada alveolar, recién ahí hacemos la osteotomía a nivel vertical y lo fijamos. Y de esa manera nosotros vamos a tener seguridad de que nuestra arcada alveolar va a ser paralela a la arcada alveolar de la mandíbula, que es lo que nos piden los implantólogos luego en postoperatorio para poder colocar los implantes. Este es el paciente que les mostré antes,
Les voy a mostrar cómo lo resolvimos. Pusimos un cemento óseo a nivel de temporal para mejorar la zona nadadora, y a nivel del peroné hicimos las osteotomías, como les comenté, con esta especie de cubeta o splint, que a nosotros nos facilita mucho el momento de setear el peroné a nivel del tercio medio. Ahí está el peroné ya posicionado. En general, pacientes que no van a radioterapia, tratamos de injertar, como pueden ver en el lado izquierdo, una media caña de peroné para armar el reborde orbitario y la proyección malar. Y fíjense como ya en el quirófano el paciente logró revoluminizar el tercio medio y obviamente mejorar su defecto a nivel de la zona nadadora, en un postoperatorio muy inmediato, donde obviamente hay algún grado de paresia facial, pero fíjense cómo ya logramos recuperar ese volumen que estaba perdido. Obviamente las reconstrucciones secundarias son bastante más complejas que las primarias, ya después les voy a mostrar otro caso, así que el concepto es que si pueden reconstruir en forma inmediata, lo hagan. Este es un paciente joven con un tumor, fíjense, bastante avanzado, con compromiso, con un gran componente vertical, llega hasta el piso de la órbita, y en donde el piso de la órbita fue resecado y pasa al lado contralateral. Este es el defecto que nos dejó nuestro colega, el cirujano oncólogo, y esta fue la vía de abordaje que utilizó. Fíjense que acá falta mucosa del paladar duro, todo el reborde orbitario, todo el maxilar y sus arbotantes. Entonces, lo que hicimos en este caso fue reproducir la anatomía lo más fidedignamente posible con un colgajo de peroné. La cobertura intraoral se hizo con la pastilla de colgajo, digamos, con las partes blandas del colgajo se logró la obturación oronasal, se colocó una malla de titanio en el piso de la órbita, un injerto en el reborde orbitario, y lo que yo les decía, es muy importante que mantengamos el plano oclusal en estos pacientes. No nos sirve de nada mandar un colgajo de peroné que sale desde el lado izquierdo directo al malar, porque eso lamentablemente es imposible de colocar implantes, con lo cual entre hacer eso y hacer un colgajo de partes blandas no hay ninguna diferencia. Si vamos a hacer un peroné, el paciente debemos tratar de reproducir la arcada alveolar. Esta es la vista intraoral del paciente, un postoperatorio inmediato, y acá tenemos un postoperatorio más alejado. Otra paciente con un tumor también con un gran compromiso vertical, por decirlo de alguna manera. Traten de llegar a horario al quirófano, porque en este caso llegué tarde y ya no pude sacar la foto preoperatoria, pero ahí pueden valorar el defecto, en donde se ve un defecto parecido al caso anterior, en donde hicimos lo mismo. Ahí pueden ver lo que yo les decía, el splint o la cubeta para posicionar este colgajo lo mejor posible, y en este caso hicimos algo que fue transportar el músculo sóleo, porque la peronia da da un vaso que va a irrigar el sóleo, como ustedes conocen, y llevamos este músculo, este CAF de músculo para dar digamos, para obturar la comunicación oronasal. Este es el postoperatorio de la paciente y la vista por dentro de la boca con la pastilla de piel. Este es otro caso, como les decía, complejo, porque es una reconstrucción secundaria de una maxilectomía por un tumor que fue irradiado y que fue reconstruido con un colgajo de temporal y una malla de titanio para el piso de la órbita, y que nos consulta porque obviamente no puede tener una rehabilitación ortoprotética, porque falta, por una cuestión estética, a nivel del tercio medio, no tiene proyección a nivel malar. Entonces, también uno de los primeros casos que empezamos a planificar, teníamos posibilidad de imprimir 3D, pero no teníamos guías de corte. Pero fíjense cómo ustedes con una sierra y planificando, según lo que yo les comenté, con los ángulos suplementarios, uno puede ir a quirófano midiendo estos segmentos, sabiendo qué ángulos tiene que reproducir, y con esa digamos, guía que uno puede tener ya cuando va con una planificación previa, reproducir lo que hizo en la maqueta y tener una reconstrucción que es muy parecida a lo que planificó y lo que uno buscaba en el preoperatorio.
Como les decía, reconstruir el secundario siempre es más complejo. Fíjense, todavía, si bien mejoramos la proyección, acá en las partes blandas, entre las cirugías y la fibrosis y la radioterapia, no logramos el volumen deseado. Obviamente este paciente habrá que tratarlo con alguna lipotransferencia o un implante malar, pero el paciente acá está con sus implantes colocados y en donde obviamente tiene una mejor calidad de vida por esta rehabilitación. Ya para ir terminando con los casos, una paciente con un tumor de maxilar superior, en este caso lo operamos el año pasado, creo, con el doctor Bolea, un ameloblastoma, en donde fíjense cómo ya empieza a deformar el tercio medio de la cara, ese es el tumor adentro de la boca, como se veía, y acá ya sí teníamos un poco más de recursos. Todo esto es la planificación que hicimos con el cirujano oncólogo, la resección que ellos iban a hacer. En base a eso nosotros vimos que teníamos un problema ya no solo a nivel maxilar, sino a nivel de la órbita, porque no teníamos ni reborde ni piso orbitario. Entonces, en este caso, lo que hicimos fue pedirle a la empresa que nos haga un mirroring del lado contralateral para reproducir la órbita. Y después, obviamente, las guías de corte y los modelos que nosotros queríamos, que eso lo planificamos en conjunto con los bioingenieros, de qué modelo queremos reproducir a nivel del maxilar. Una vez que teníamos el mirroring del lado contralateral, nosotros podríamos hacer el premodelado de esta malla de titanio y de esta manera estar seguros de que el volumen orbitario iba a estar conservado porque estábamos reproduciendo de una manera muy fidedigna. Yo tuve la posibilidad de navegar 2 o 3 órbitas, no es algo que todavía esté tan disponible, por lo menos en otro país, pero bueno, uno poniendo este tipo de malla que fue premodelado sobre una situación prácticamente ideal, se queda bastante tranquilo de que está reproduciendo el volumen. Si a eso uno le puede sumar la navegación intraoperatoria e ir viendo si ese piso de órbita coincide con el piso de órbita previo a la resección o el que uno planifica, todavía se queda más tranquilo. Este es el defecto. Fíjense cómo ahí faltaba reborde orbitario y piso de órbita. Entonces acá estamos mientras ya haciendo el modelado de la malla de titanio y a nivel del peroné las osteotomías con las guías de corte que ya todos ustedes conocen. Ahí está la pastilla de piel para reproducir la mucosa oral, así es como seteamos el peroné. Ahí pusimos 2 injertos, la parte, lo que sería el pilar en maxilón nasal y el reborde orbitario son injertos no microvascularizados, sino injertos tipo tomado media caña de peroné para darle de alguna manera estabilidad y proyección a toda esa zona. Y este es el control postoperatorio con la tomografía, con la reconstrucción 3D, y la paciente en el pre y en el postoperatorio bastante inmediato. Un tema que siempre es, de alguna manera, un problema es el scleral show que vemos en este tipo de pacientes. Lo ideal es después, en algún segundo tiempo, hacer algún tipo de cirugía a nivel cantal para mejorar ese scleral show y mejorar la situación estética del paciente. Ya para ir terminando, como ustedes vieron en estos casos, el hecho de planificar, y yo insisto siempre con esto, nos hace predecible como cirujanos. Quiere decir que nosotros podemos llegar del punto A al B en forma más segura, más rápida, con menor estrés para nosotros, con mayor seguridad para el paciente. Así que, sin duda, en todo este tipo de cirugías, tanto para mandíbula como para maxilar, es fundamental que nosotros le demos un tiempo importante a la planificación, porque en la medida que empezamos a innovar en quirófano, aumenta nuestra adrenalina, aumenta nuestro margen de error, aumenta nuestro margen de fracaso. Entonces, el mensaje que me gustaría dejarle después de haber pasado un poco por toda esta experiencia es que nosotros tendríamos que tener desde el principio cuál es el objetivo reconstructivo que nosotros buscamos. En esto, ¿qué quiero decir? De que lo ideal es traer tejido de las mismas características, pero, o sea, hueso, pero no en todos los casos el hueso es la mejor reconstrucción, y eso por ahí puede ser para debatir un poco después. En pacientes con un mal pronóstico oncológico, hacer una reconstrucción de estas, uno podría llegar a pensar que no es lo ideal.
Después, como vieron, cada caso se planifica en forma separada porque son siempre distintos. Obviamente, teniendo el know-how de cómo es la planificación, los tiempos de la planificación se acortan un montón. Mismo los bioingenieros ya se van poniendo muchísimo más cancheros en esto. Es importantísimo manejar las técnicas básicas de cirugía maxilofacial, porque esos son, reproduciendo esas técnicas básicas, nosotros vamos a poder mejorar muchísimo nuestros resultados. También es importante que en nuestro equipo haya odontólogos, implantólogos, que puedan planificar, ortodoncistas, que nos puedan ayudar en la planificación, que puedan estar en quirófano y que puedan después al paciente colocar los implantes, ayuda muchísimo a mejorar nuestros resultados. Y sin lugar a duda que hoy por hoy, y creo que en Latinoamérica ya es bastante disponible, apoyarnos en este tipo de técnicas que yo les mostré es fundamental para mejorar nuestros resultados. Muchísimas gracias. Le doy paso a Patricio. Muchas gracias, Cristian. El doctor Cárdenas ahora va a pasar unos video anuncios de Alam. Hello, friends. This is Alexander Cárdenas, President of the Association of Latin American Microsurgery, ALAM. As many of you are aware, the Beyond Frontiers Microsurgery Symposium will be celebrated next August 22nd of this year, in a combined effort along with the ASRM, American Society for Reconstructive Microsurgery. The aim of this unprecedented academic event is to promote a dynamic interaction between societies and strengthen ties in a friendly educational match, to unite our continent in the joy of our mutual passion. We firmly believe there are no frontiers in knowledge, nor in friendship. Beyond Frontiers Microsurgery Symposium wants you all to partake and celebrate this motto with us. See you soon. Listo, Patricio, gracias. Perfecto. Now I'm going to introduce Dr. Jung-Woo Choi. He's the chief of the Department of Plastic Surgery, Asan Medical Center in Ulsan University in Seoul, South Korea. And he will be talking to us about extensive face reconstruction and dynamic tongue reconstruction. Dr. Choi, thank you very much for your time and for sharing with us your fellowship, friendship, and all your experience. Thank you. Dr. Choi?
you can start your presentation. Yeah. Do you hear me? Yes, perfectly. Thank you very much. Hi, dear my fellow doctors from Latin America. My name is J.W. Choi from South Korea. First of all, I hope all of you to stay healthy and be doing well amid the COVID-19 crisis. Let me start my presentation entitled The Extensive Face Reconstruction and Dynamic Tongue Reconstruction. Given the limited time, probably my presentation will be a little quick, and then I will try to focus on the explaining my concepts. So Seoul Asan Medical Center I'm working for was established by the Hyundai Foundation. It consists of 2,700 beds and 8 affiliate branch hospitals in provincial area. Luckily, I am working with many talented young plastic surgeons like JP Hong, one of my partner, Jin Sa-bum, the breast reconstructive surgeon. As for the head and neck reconstruction, I'm working with Professor Oh and John, which would be my partners. So as for the total number of the microsurgery in our department, recently we are doing the more than 700 microsurgery a year. Regarding the head and neck reconstruction, recently we are doing about 100 microsurgical head and neck cancer reconstruction with the ENT colleagues. Today, I will talk about only for the outer surface reconstruction and the inner surface dynamic for the tongue. So my concept is, what about the application simultaneous chimeric faciocutaneous free flap with a functional muscle transfer? But the tongue consists of 26 intrinsic and extrinsic muscles, so we cannot reconstruct all the muscle movements. So I aiming at restoration of major tongue muscle like hyoglossus or styloglossus or genioglossus. So fortunately, all the tongue muscles were innervated by the hypoglossal nerve except palatoglossus muscle. So that is our fortune. So dynamic tongue reconstruction strategy of mine. So radial forearm with gracilis, ALT with the vastus lateralis, fibula with the gracilis, and the ALT with the vastus lateralis. Question number 2, how to reconstruct the partial and hemitongue defects. So actually, tongue consists of the 26 intrinsic and extrinsic muscles. We cannot restore all these muscles functions. We need to aiming at the one major target muscle. So this is a dynamic partial tongue reconstruction aiming at styloglossus restoration for the palatoglossal contact. So this is radial forearm, and then gracilis was hooked up with the distal parts of the radial forearm like this. Then this is the movement. The faciocutaneous provide us a more mobile tongue movement, and then palatoglossal contact could be made by the gracilis muscle. This is the video fluoroscopy and dynamic MRI. Actually, so far I performed about more than 60 cases dynamic tongue and pharynx reconstructions. So many of them turned out to be quite effective. So this is my concept. The radial forearm hooked up with the gracilis muscle, obturator nerve was connected with the hypoglossal nerve. And then actually I targeted only one target the muscle. So at that time I aimed at the styloglossus muscle mimicking the restoration with the gracilis muscle. Question number 3, how to reconstruct total tongue defect. So this is total tongue defect. I elevated after the resection of the tongue and all the submental muscles. I elevate the ALT with vastus lateralis, and then is the nerve was connected with the hypoglossal nerve, and then this is you can see the movement of the vastus lateralis muscles. So actually the arc of dimension would be a little smaller than the gracilis. And then this is the dynamic, total tongue reconstruction was done. And then we check the result. Overall, the tongue volume is a little smaller than ideal, but you can see there's some movements below the skin flaps. So patient could swallow the food. And this is the movement and the 2 years after the dynamic total tongue reconstructions.
Question number 4, how to reconstruct mouse floor defects. So mouse floor actually consists of many extrinsic muscles, genioglossus, hyoglossus, and styloglossus. So I need to aim at the major target muscles. Major target muscle is genioglossus. So at the time, the mandible defects was reconstructed with the fibula free flaps. And then this is the chimeric gracilis flaps. Gracilis muscle flap was connected submental to the tongue base. So in order to make a tongue protrusions, so this is a reconstruction with the fibula, 2 segments, and then tongue protrusion, because the patient he underwent the total resection of submental muscle, and this is a 6 months and 12 months. The overall the swallowing looks okay, and then actually to confirm the role of the muscles, we did EMG, the gracilis muscle, so we could find out the action potential, the definite action potential of the gracilis muscle. So this is my concept, fibula hooked up with the gracilis muscle for the tongues for restoration of submental muscle. So flap design, thickness controlled free flaps, and functional muscle transfer can lead to anatomic restoration of the oral cavity, and as well as the functional adaptation will result in the dynamic reconstructions. So this is my summary of the dynamic tongue reconstructions. Actually, I tried many versions, gracilis only, gracilis with skin graft, radial forearm only, and radial forearm with gracilis. Actually, the chimeric pattern flap turned out to be the best. And ALT with the vastus lateralis fibula with gracilis, ALT medial or lateral vastus lateralis. So for the functional head and neck, oral cavity reconstruction, anatomic restoration is the first priority, and the functional reconstruction should be our second options. If we could combine these 2 concepts, dynamic oral and oropharynx reconstruction could be possible. Last February, our department celebrated the 1000th microsurgical head and neck cancer reconstruction with the ENT colleagues. Based on my research, the paper of a microsurgical head and neck reconstructions, overall our success rate surpassed 98 or 99%, including the salvaging cases. This could be possible with a team approach. Without my personnel and the team, actually it was not possible. This is one of my patients. He is running his own restaurant. He invited to my family his restaurant. I was very happy to meet him there. This would be the value of the reconstructive microsurgeons. Thank you so much. If you have any question, feel free to let me know by the chatting. Patricia, I'm done. I cannot hear you. Thank you very much, Dr. Okay. Choi, for your great presentation, wonderful cases, and the way you think about those really difficult defects is really stimulating. Thank you very much. We have a lot of questions from the audience, and I think I'm going to start with Christian first. There are a couple of questions, así que las voy a hacer en español para ti, Christian. Primero que nada, felicitarte, excelente presentación, como siempre, tus presentaciones son fantásticas, bastante complejo y que has manejado realmente en forma impresionante, así que te agradezco mucho haberlo compartido con nosotros. Preguntas para ti, Cristian, hay varias, las tengo aquí anotadas. La que más me gustó es la con la que voy a empezar. Esto de la planificación preoperatoria, el uso de imágenes, planificación con guías de corte, preformado de la placa, algo realmente útil y ha disminuido el tiempo operatorio o le agrega solamente complejidad a la cirugía.
digamos, de nuestra reconstrucción depende mucho la calidad de vida de los pacientes. Está visto, un poco lo mostró el doctor Choi y todo, digamos, o sea, es una zona muy crítica la del macizo facial. Entonces, a mí personalmente ir a quirófano sabiendo cuánto mide cada segmento de peroné que tengo que hacer, qué ángulo de osteotomía hay que hacer, si tengo la guía de corte ya lista, en donde se fija arriba el peroné con 2 tornillos y uno corta el peroné y sabe que obviamente tiene que haber alguna interrelación con el cirujano oncólogo, porque ¿qué pasa? El cirujano oncólogo puede cortar a 1 centímetro del tumor o a 3. Entonces, lo que yo hago es hablar con el ingeniero y decirle, preguntarle al cirujano oncólogo, decirle que tiene 2 márgenes, uno que es el que cree y uno más extendido por las dudas que piensa que tiene poco margen. Entonces, esos mismos 2 márgenes de cada lado que planifica el cirujano oncólogo, yo lo tengo ya seteado en la guía de corte. Entonces yo sé que poniendo el paciente en fijación, porque eso es algo que no dije y que es muy importante, los remanentes mandibulares, hablando de mandíbula, deben quedar en su posición y no pueden ser reposicionados después de la resección, porque ya después perdés completamente la ubicación del cóndilo, la ubicación que tenía originariamente el cóndilo, perdés el ancho del ángulo, con lo cual antes de la resección uno debería tener algún tipo de fijación intermaxilar para que a vos te queden los remanentes mandibulares, se saca la mandíbula y lo que vos traes encaja perfecto. Digamos que a mí me resulta... digamos, en tiempo operatorio, Cristian, ¿te ha disminuido? Sí, en tiempo, si querés, cuando uno está un poco canchero digamos, con la manera artesanal que yo le mostraba, con los ángulos, con el ángulo suplementario, en un minuto, si puede modelar digamos, la placa, dibuja el contorno, hace las 2 líneas de lo que sería la neomandíbula, mide con un template de la cobertura, estos que vienen en el Vicryl, con ese material medio como metálico, corta ese ángulo, lo traspola a la mandíbula, al peroné, hace la osteotomía y la verdad que, si querés, no es muchísimo el tiempo que ahorrás. Sí, a mí me saca, digamos, de alguna manera el margen de error de hacer la osteotomía donde no iba. Entonces, de alguna manera uno va, como yo decía, mucho más seguro, mucho más tranquilo y sin tener que, de alguna manera, porque si no es una cirugía que no te da ni un respiro en ningún momento, porque cuando estás levantando el colgajo no puedes tener problemas, cuando tenés que hacer las osteotomías tenés que estar muy concentrado, o sea, es todo el tiempo una cirugía muy demandante desde el punto de vista físico y de concentración, ¿cierto? O sea, no. Me ha pasado alguna vez de haber hecho la osteotomía y por un segundo pensar, la hice al revés de como debiera ser, y ese momento no es agradable. Entonces, si uno puede ahorrarse esos momentos e ir sobre una osteotomía segura y algo bien planificado, siempre es tranquilidad para nosotros. Y de alguna manera, esa tranquilidad se gana en mejores resultados y es una manera muy, lo que yo siempre digo, nos transforma a nosotros en muy predecibles, o sea, tenemos mucho menos margen de error, lo cual es mucho mejor. Si me preguntás en tiempo, no es muchísimo el tiempo que ahorras. Muchas gracias. I have a question for Dr. Choi. Yeah. Exactly to the reoperation rate you have when you reconstruct your superficial defects. You do a lot of secondary surgeries. How do you plan that? Do you plan it preoperatively? How many secondary procedures do you really do on average to a patient? You really think it's part of your plan, or it's because you see the evolution of the patient and actually do it? How do you do it? Yeah, so that's a great question. Actually, Eduardo Rodriguez in NYU mentioned a similar question. Actually, he answered this
very similar the answer of mine. Actually, the face reconstructions actually requires a multi-stage operation, like a nose reconstruction actually require the 3-stage, 2-stage operations. So if we could do the 1-stage, which would be the most ideal. So that's why I prefer the thickness controlled ALT elevation. But for the skin texture, color matching, or the facial aesthetic subunit consideration, actually, let me have more the staged operation. Actually, most of the face reconstruction is a planned operation. I already explained the at least a 2-stage or 3-stage reconstruction would be necessary because at first I reconstruct your defects, and then the 3 months or 6 months I will do 2nd stage operation for the limb reconstruction, for the nose reconstruction, or color mismatching operations. So that mostly it is, I could say it is a planned operation, explained to the patient in advance. Yes, thank you. I completely agree with you. I think it's many times you are really pushed to do everything in one surgery, and actually you don't have to do that. You have to do what's important, and usually you can leave so many other steps of the surgery to other procedures. So I really think it's a really important concept in head and neck reconstruction. Pregunta para ti, Cristian, amigo. Patricio. ¿Sí? Perdón, ¿podemos continuar en inglés para? Yes, of course, we can do all the questions in English, so Dr. Cho can participate in that too. That's a great idea. Thank you very much, Betty. So a question from my dear friend, Christian. So there are many questions for you. Number one. That's maybe I didn't explain very well, or because there is an interesting issue. Cases were great, and don't worry about it. So, great, yeah. Thank you very much. So, segments of fibula of less than 2.5 centimeters for your maxillary reconstruction. You're not afraid of that? And please. I feel sure with at least 2 centimeters of osteotomy for the fibula, not less than 2 centimeters. 2.5 is still very nice measure for me. I mean, what I handle is 2 centimeters for the symphysis. So for the fibula, it's the same situation. And as I told you, for the maxillary reconstruction, some of them in the malar area, they are just bone graft. So, and I think you're a fibula lover, definitely. Yeah. So, sure. do you think? I mean, for the mandible, I completely agree. Fibula is number one, but for the midface, what do you think about iliac crest? What do you think about scapula? What do you think about, osteocutaneous radial form? Do you think there's any space for those, or just fibula? I think that for what is best for fibula is that you got a long pedicle, because you have to do a long travel from the midface to the neck. So the iliac crest, I think, is a very short pedicle for maxillary reconstruction. Scapula is also a very good option, but that's depend on how comfortable do you feel yourself. I mean, with each of the flaps you handle. I feel very comfortable with the fibula. So if I can reproduce the maxillary buttress with the fibula, and I know that I will have a very long pedicle, I mean, I keep on moving on that way, but it's depend on each group, surgical group, with which of the flap you feel more comfortable. It's you always go to the neck with the fibula. You don't go to the temporal, superficial temporal. Yeah, I always go to the neck. I feel more confident with that. I make a tunnel from the maxillary defect going inside the mandible and arriving to the neck.
But again, it's a fight between maxillary defects and the neck basal. So it's always something that stresses me. So what I try to do is I go very low with the bone that I use, so I have a longer pedicle. That's clear. That's perfect. Thank you, Christian. Dr. Choi, there's a question for you that I think it's very interesting about the gracilis for your functional tongue reconstruction. Could you give us more detail? I know you have a short time for explaining that in your presentation. Can you give us more detail of how you fix the gracilis exactly in the floor of the mouth, and how do you put the fasciocutaneous flap over it? Yeah, so actually, I'm still struggling to find out the good result with the dynamic approach. The problem with the chimeric flap is sometimes we don't have enough space for the the muscles. So actually, I'm not sure for the partial tongue, but the hemi or the more than hemi tongue defects, you can apply the chimeric approach. So mostly what I want is in tongue base, I want to the palatoglossal contact. So I fixated the gracilis, the distal parts around the styloglossus or the palatoglossal, so the insertion parts, and then there's a sling like that. But for the reconstruction of the submental muscles, I fixated on the mandible, the submental inner side of the mandible, and then tongue base for the retraction. So it depends on what kind of the tongue muscle are missing in that cases. And then actually, as I mentioned, we cannot reconstruct all parts of the intrinsic and extrinsic tongue muscle. Especially, we cannot reconstruct intrinsic tongue muscle because there are so many complicated vectors. So what I'm aiming at is to make it a major target muscles. So palatoglossal contact or the tongue protrusion for the speech. So I'm trying to, mostly I found out the definite evidence in the total tongue reconstructions. We can have enough space. So I made some sling from the tonsil to tonsil. For if the muscle contracted, it was the more closely to palatoglossal contact could be possible. That's why what I'm trying to do. Yeah, so do I answer your question? So yes. Yeah, actually you have more time. Yes. Yeah. That's perfect. So you don't have a correct answer for that yet, but I think the idea of putting it transversely to narrow and let the tongue go back and for swallowing, it's a great idea. Yes, of course. You also show very complicated superficial facial cases, and Dr. Eric Santamaria, our close friend from Mexico, is asking if there's any role for facial transplantation in South Korea. Yeah, actually, I've been preparing the face transplantation, but still it is illegal. So yeah, it could be done on the individual research fund, but if we fail, I'm going to be in jail. So I think there is many ethical and legal issues. So in terms of the technical aspects, actually we could do, but especially in Asian culture, the general people are reluctant to donate their face because we believe our face was inherited to our parents. So that is the Asian culture. So wow. The recruiting the donor, especially for the face, is really, really tough. That would be one of the reasons the Asian, the plastic surgeon are reluctant to do the face transplantation. Thank you. That's it's hard everywhere. So we're trying to do the same down here in South America, but it's really hard. And the donors is one of the big issues also. So Christian, have another question for you.
actually 2 in 1. You talk about many times in mid-phase, you talk about putting some non-vascularized bone grafts, fibula bone grafts. So your results with that, and in mandibular reconstruction, I saw, and somebody in the audience also saw, that you sometimes used an extension of the plate for condyle reconstruction. It's like a prosthesis. So 2 questions: reabsorption for the graft and condyle reconstruction with implants for you. Okay, so with the graft, I feel more confident when I'm doing and treating benign disease. So I know that graft will survive better than that patient will go to radiotherapy. So if you saw my cases, the one I put graft was in secondary reconstruction or ameloblastoma or something benign disease, because we know that a bone graft that is going to receive radiotherapy, there is a lot of chance to lose that bone if it is not well vascularized. So I use it more for aesthetic. I mean, to try to improve my aesthetic results, to get more projection in the malar area, and that's all. And for the mandible, you asked me about the condyle. There was one patient in which we have done a secondary mandibular reconstruction in a public hospital, and we only received that kind of plate that include the condyle. So I usually, when I had to reconstruct the whole ascending branch of the mandible, I used the fibula to reconstruct the condyle. I usually don't use that kind of prosthesis, but it was a special situation in a public health system, and I only had that kind of plate, so I have to use that. But if not, what I do is I make a hole in the fibula, and I put a stitch in the fibula and with the ligaments of the ATM. So that's the way I reproduce that condyle. Well, they are writing me here that we are almost on time. So I really appreciate you guys. You did a wonderful job. I just make the questions. So you are the ones who got the applause. So thank you very much for your great presentations, and hope to see you soon in the near future somewhere around the world. Thank you. Thank you. So now it's Dr. Cardenas is going to talk about some other things for us, and thank you again for everything. Thank you for the invitation. Appreciate it very much. Patricio. Thank you, Dr. Choi. Yeah, thank you, Christian, and then Patricia. Please do not post this screenshot on the Facebook, yeah, because of patient confidentiality. Yeah, of course. Many things were exposed. Yeah, you know. I believe in you. Bueno, muchas gracias a nuestros ponentes, a Patricio, Cristian. Thank you, Dr. Choi, por esta magnífico simposio, magnífico webinar. Los invitamos para nuestro siguiente webinar, el 19 de agosto, sobre Breast Reconstruction, Aesthetics and Robotics. Tendremos a 2 grandes ponentes, la doctora Aldona Spiegel de Houston Methodist y al doctor Oscar Manrique de la Mayo Clinic. El siguiente mes tenemos también, recuerden, el evento del Beyond Frontiers Microsurgery Symposium en conjunto con la American Society for Reconstructive Microsurgery. También con innovaciones, experiencia y grandes ponentes también. Va a haber una sesión de videos, una sesión dedicada a la enseñanza de la microcirugía
y otra sesión específicamente para temas de manera general, pero de mucha vanguardia en la microcirugía. Esto será el día 22 de agosto. Por favor, acompáñenos para hacer más grande a nuestra Asociación Latinoamericana de Microcirugía. Somos ALAM. Acuérdense de nuestro hashtag. Y bueno, pues con esto cerramos. Agradecemos a todos su presencia y buenas noches. Gracias, Betty. Buenas Muchas noches. gracias por todo. Thanks, Betty. You're welcome. Thank you. Thank Gracias. you. See you Bye, soon. Choi. Bye, Christian. Christian. Chao, Patricia. Pato. Bye, Yeah. Dr. Choi. Chao, Yeah. Betty. Chao, Stay chao. healthy.